Buen día, mi nombre es Karen Hasblady Yate Mejía de Finanzas Internacionales. Vamos a hablar sobre la crisis y bancarrotas. Cuando hablamos de bancarrotas, nos referimos al cierre definitivo de todas las actividades que se han venido haciendo hasta el momento del cese. Desde ese instante, los bienes del deudor serán empleados para saldar la deuda existente con sus acreedores. Millones de familias y personas que se reflejaban en la caída estrepitosa de variables como el ingreso, el ahorro, el consumo y las inversiones de derrumbe de más de 600 bancos y entidades financieras solo en los Estados Unidos. Cuando la prosperidad era evidente, los empresarios buscaron nuevas alternativas del negocio para invertir sus ganancias, siendo una atractiva alternativa la especulación en la bolsa. Pues esto, además de contar unos mecanismos para presentar dinero a otros países que lo requerían e instalaban sus industrias en el extranjero. Pues esto dentro de sus planes de expansión, esto a manera de, como por ejemplo Argentina, Brasil fueron beneficiados en la época. Esto pues por sus atractivos potenciales para el comercio internacional. A continuación hablaremos sobre la crisis financiera de los últimos siglos. En 1929, Gran Depreciación Mundial, que se caracterizó por la convulsión ante la caída del Wall Street, porque ese nombre lleva los valores donde la ortodoncia indicaba que se debía esperar a que el equilibrio llegara por su propia cuenta, esto sin la intervención del Estado. En 1944, momento histórico que permite definir el orden financiero mundial del mundo industrial. En 1971 fue un momento en el cual se reducen de forma crítica las reservas de oro a nivel mundial. Ya en 1973, el conflicto árabe-Israel precipita un aumento del precio, lo que fue conducida a una crisis de los países desarrollados. En 1979, asegura la crisis del petróleo y de nuevas crisis energéticas mundial, esto con precios significativos, sobre todo en las economías energéticas. En 1980, al final del año del petróleo, alcanzó nuevos precios para cubrir pues estas necesidades al país. En 1987, el 19 de octubre de 1987, millones de inversiones se alcanzaron masivamente a vender sus acciones en la bolsa de Nueva York. En 1944, momento histórico que permite definir el orden financiero mundial del mundo industrial. En 1971 fue un momento en el cual se reducen de forma crítica las reservas de oro a nivel mundial. Ya en 1973, el conflicto árabe-Israel precipita un aumento del precio, lo que fue conducida a una crisis de los países desarrollados. En 1979, asegura la crisis del petróleo y de nuevas crisis energéticas mundial, esto con precios significativos, sobre todo en las economías energéticas. En 1980, al final del año del petróleo, alcanzó nuevos precios para cubrir pues estas necesidades al país. En 1987, el 19 de octubre
octubre de 1987, millones de inversiones se alcanzaron masivamente a vender sus acciones en la bolsa de Nueva York. En ese momento es cuando toman especial preponderancia el que fue tal vez el más influyente y pues destacado pues en la economía. En aquel siglo se conoció que como John Maynard, quien en su obra teórica pues generalmente habla sobre el empleo, el interés y el dinero. Esta fue publicada en 1936, que explica la coyuntura por la cual pasaba la economía mundial, dejando claro que la situación no se mejoraría de manera automática, sino hasta cuando el gobierno tuviese la voluntad pues de intervenir e impactar de manera significativa en aspectos como los gastos públicos y mediante un estímulo.